Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora Gladys Caicedo, autora del libro Sistemas de Transmisión Flexibles FACTS. Profesora, ¿qué podemos encontrar en este libro? En ese libro podemos encontrar las nuevas técnicas que se están realizando en la parte de sistemas de potencia, con unos nuevos dispositivos electrónicos que manejan grandes potencias que permiten con la misma infraestructura eléctrica hacer el mayor transporte de energía. Se condensan ahí tres temáticas. Una que es la electrónica de potencia, que son dispositivos ya electrónicos que manejan gran cantidad de potencia. Esa área se conoce como electrónica de potencia. La otra parte que es la del control como tal, o sea, cómo vamos a manejar las variables para transferir más o menos potencia a través de las líneas. Y la otra ya es la aplicación, que es en donde se utilizan, que es en los sistemas de potencia. Se utilizan para diferentes cosas, entonces dependiendo de la utilidad uno selecciona un tipo de FACT distinto para ser instalado en el sistema y resolver el problema puntual. ¿Quiénes han colaborado para que este libro sea posible? Nos pusimos de acuerdo un profesor que es doctor en el área de controles y sistemas de potencia en México, el doctor Juan Manuel Ramírez, y la profesora de la Universidad Nacional C de Medellín, la doctora Rosalvira Correa. Profesora, cuéntenos acerca del proceso investigativo. Se comienza primero pues en cada una de las universidades donde nosotros trabajamos, tenemos estudiantes de maestría, se hacen trabajos enfocados hacia cada una de las temáticas, luego entonces se recoge todo este material y nos ponemos de acuerdo entonces, como cada uno de nosotros es fuerte en una temática, entonces nos ponemos de acuerdo en los tópicos que iba a llevar el libro y entonces de esa manera fuimos empezando a organizar todo el material y dándole una unidad. Profesora, ¿qué son los sistemas de transmisión flexibles? Son unos equipos que se instalan ya sea en las líneas o en los barrajes de los sistemas de potencia con el fin de controlar varias o diferentes parámetros y variables y permiten transportar más energía por la misma infraestructura eléctrica. Son diferentes tipos, hay 3 generaciones de dispositivos FACTS. Los primeros funcionan inyectando reactivos de forma tradicional, los que son los de la primera generación, conmutando reactores y capacitores. Los segundos son unos dispositivos que permiten inyectar y absorber reactivos de la red, pero sin ya reactores, solamente con electrónica de potencia. Y los de última generación también son dispositivos de electrónica de potencia más avanzados que permiten variar la potencia en un rango de potencia más grande. Uno puede hacer varias clasificaciones, una que es la clasificación con respecto a la evolución en la tecnología, ¿cierto? Que básicamente con la parte de control o asociada a control en la parte de electrónica de potencia, que son los de primera generación, segunda generación y tercera generación. Pero también uno puede hacer una clasificación de la manera como se instalan en el sistema, que se pueden instalar en una línea, que son los que se hacen conexión serie, o se pueden conectar a un barraje, que son los que se hacen conexión en paralelo. Entonces, ya sea que los de serie, que son muchos tipos de dispositivos FACTS tipo serie, y hay muchos tipos paralelo, pero también hay la combinación de los dos, los híbridos, serie paralelo. Entonces, hay unos que comercialmente se han podido construir, hay otros que no se han podido construir o todavía no los han construido comercialmente, pero en últimas todos te permiten hacer variación de la transferencia de potencia, solamente que con más o con menos sensibilidad, es decir, metiendo más poquitos reactivos puedes tener un mejoramiento de voltaje mayor. Entonces la diferencia está es también en la parte de la clasificación en dónde se instalan, cómo se instalan, en qué parte del sistema se instalan. ¿Cuáles fueron los dispositivos precursores de estos y cuál su aplicación? La aplicación básicamente de estos dispositivos o los originales era manejar la regulación del voltaje.
El voltaje es una variable eléctrica que debe permanecer dentro de un rango y se realizaba básicamente con condensadores solamente en los nodos de distribución. Estos dispositivos manejan ya más gran cantidad de potencia y no solamente controlan los niveles de tensión, sino que también se utilizan para mejorar la seguridad del sistema y para redirigir la potencia por unas líneas determinadas. O sea, si yo necesito un determinado sistema que por una línea se vaya más potencia, con estos equipos yo puedo hacer ese control. Antes no se podía hacer porque eran switchados mecánicamente. ¿Por qué la necesidad de la industria de desarrollar nuevos sistemas tecnológicos en cuanto a los sistemas de transmisión? Anteriormente los sistemas de potencia eran muy pequeños y muy simples, muy sencillos. Hoy en día ya todos los sistemas de potencia tienen muchas interconexiones, no solamente con diferentes regiones del país, sino también con otros países. Eso significa que los sistemas se han vuelto más complejos y son más difíciles de operar. Entonces se requieren pues ya elementos que permitan flexibilizar la operación del sistema, porque las líneas como existían sin estos equipos no se podían manejar parámetros que uno pudiera variar para hacer un control de las diferentes variables eléctricas. Con estos dispositivos podemos controlar unas variables y cambiar diferentes características eléctricas del sistema de acuerdo a cómo se requiera operar. La aplicación de estos dispositivos, ¿cómo se refleja en la industria? En la industria es en la calidad del servicio, porque las variables en un sistema de potencia se debe controlar o se debe mantener regular la variable de voltaje y la variable de frecuencia. Pero por diferentes condiciones de operación, por diferentes disturbios, por diferentes cambios que hay en el sistema, estas variables no se pueden mantener en un valor fijo, ellas están fluctuando. Y estos equipos ayudan a mantener esas variables dentro de estos rangos y permitiéndole al usuario una mejor calidad en el servicio eléctrico. También se utilizan estos equipos en industrias donde se requiera mantener el nivel de tensión en un valor fijo, que estén retirados del sistema de potencia. Por ejemplo, en Caño Limón se instaló hace poco un sistema FAC para regular la tensión, porque el tramo que había de la línea de transmisión era muy largo y el voltaje que llegaba era un voltaje muy bajo. Entonces, con estos dispositivos que son capaces de manejar los reactivos en este punto, permiten mantener el voltaje dentro de un nivel. También estos dispositivos mejoran la estabilidad, es decir que esto me permite a mí ampliar los márgenes de estabilidad y trabajar el sistema de una manera más segura. O sea, la seguridad tiene que ver con menos interrupción del servicio y la calidad de la onda con mantener el voltaje y la frecuencia constantes. Entonces es en últimas en calidad del servicio que se va a ver reflejado. Profesora, ¿cómo la producción de energía produce un impacto actualmente en el medio ambiente? Con la construcción de las centrales grandes, centrales de generación, que se tienen que inundar grandes cantidades de terreno, eso cambia la fauna, la flora, tratándose de centrales hidráulicas, pero cuando también se trata de centrales nucleares, pues pueden pasar tragedias muy grandes porque se manejan cantidades muy grandes y controlar todas esas variables térmicas y químicas que hay en un proceso de eso es muy complicado. Aprendizaje estratégico, un camino al aprendizaje autorregulado. Autora Fanny Hernández Gaviria. Este libro presenta la experiencia de explorar e interpretar las estrategias de aprendizaje que descubren y adoptan los participantes en un curso de habilidades integradas en inglés inscritos en la licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas.
Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Árboles de la Universidad del Valle, especialización en paisajismo. Autora, Estela Herrera Hurtado. Por su flora, el paisaje de la Universidad del Valle es considerado como un lugar de gran valor ecológico en la región y único en la ciudad de Santiago de Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesora, ¿de dónde nace el interés por investigar estos temas? Me encantan los sistemas de potencia, el estudio de los sistemas de potencia, de los temas bien complejos en ingeniería eléctrica y donde usted tiene que manejar una serie de conocimientos. Eso me llama la atención, que son diferentes tópicos de la ingeniería eléctrica que se ven condensados en esta aplicación. ¿Cuál es el nivel de desarrollo que tenemos sobre estos temas que trabajan este libro aquí en Colombia? Es muy poco realmente. Aquí en Colombia solo se tienen dos instalados en el sistema de potencia, dos FACS, uno en Cañolimón y uno en Chinú. El de Cañolimón básicamente con funciones de regulación de tensión. El conocimiento que se tiene sobre los FACS es muy poco. Con este libro lo que se pretende precisamente es hablar de los diferentes tipos de dispositivos FACS que hay, los diferentes tipos de control que se hacen, toda la evolución que han tenido y las diferentes aplicaciones para que los ingenieros que trabajan en el sistema de potencia puedan resolver problemas que ya se están presentando actualmente, que son problemas de estabilidad de voltaje y problemas de oscilaciones de pequeña señal en el sistema interconectado nacional. Ya se tiene que el nivel de desarrollo del sistema de potencia en Colombia ha aumentado y por lo tanto ya se están presentando problemas que antes no se presentaban y se van a tener que recurrir a este tipo de dispositivos para poder resolver esos problemas que se están presentando. El problema que se está presentando es que nosotros manejamos en ingeniería eléctrica dos tipos de potencia, la potencia activa y la potencia reactiva. Se tiene que mantener un balance entre lo que se genera y lo que se consume en cada una de esas potencias. Si no se mantiene el balance de potencia reactiva, la variable
que no se puede llegar a regular es la tensión. Cuando no se puede tener un balance de potencia activa, es la frecuencia la que cuesta trabajo regular. Esas potencias tienen que estar en balance. Cuando no hay un balance, es decir, que tú operas el sistema, pero no vas a tener recursos disponibles para el caso de una emergencia, de donde sacar más energía, empiezan a ocasionarse problemas de oscilaciones. Entonces, hay oscilaciones de la potencia. Ese problema se llama estabilidad de pequeña señal. Es un problema que se ha estado presentando aquí en Colombia y que tienen que llegar en un momento, como es un problema de despacho, se tiene que llegar a resolver mediante colocar estos dispositivos que puedan en un momento determinado inyectar esa energía en el sistema que se requiere en un momento dado. Profesora, cuéntenos acerca del caso del Caño Limón. Las líneas de interconexión no pasan muy cerca, entonces para poder llevar la energía es un tramo muy largo. Por ser un tramo muy largo, el voltaje que llega es un voltaje que se cae. Entonces, todos los equipos eléctricos deben de trabajar a un nivel de tensión, vienen especificados para trabajar bien en un nivel de tensión. Si los pones a trabajar por encima o por debajo de ese nivel de tensión, ellos se pueden dañar. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo, que con la sola línea, el voltaje que llegaba, el voltaje de recibo, era un voltaje muy bajo, entonces los equipos no iban a funcionar bien. Entonces fue necesario conectar un sistema flexible allá para poder regular la tensión, para poder que la tensión que llegara fuera la adecuada. ¿Qué viene en materia de productividad de energía para Colombia? En la parte de productividad de energía, pues viene ahora lo que está relacionado con la interconexión con Panamá, que están en la parte de diseño, ya está esa etapa, que es interconectarnos con Panamá, ya así como nos interconectamos con Ecuador. ¿Cuál es la importancia de esta publicación para estudiantes de ingeniería eléctrica? Cuando yo hice mi tesis de maestría, por ejemplo, teníamos muy poca información, entonces nos demoramos mucho tiempo, primero consiguiendo todos los artículos de investigación y conseguíamos muy pocos. Hoy en día, pues, con el internet y la facilidad de estas bases de datos, se tiene mucha información. Cuando tenés mucha también es un problema, porque entonces de 1000 artículos, de 2000 artículos de investigación, ¿cuáles escoges? Entonces se viene todo un proceso de selección, ¿cierto?, de clasificación, de comparación entre los diferentes métodos que hay o diferentes tipos de fax. Entonces, en este libro se condensa ya, con todos los trabajos anteriores que se han hecho, mucha de la bibliografía y se está dando de una manera mucho más suave para que una persona se induzca en estos temas y no tenga que trabajar en inglés, empezar a hacer esa búsqueda. Sí, ya hay un camino recorrido condensado y organizado y clasificado. ¿Qué diferencia esta publicación de otras publicaciones sobre el tema? Yo creo que es la parte del rigor matemático con que se muestra cómo se hace el control en cada uno de los fax y los ejemplos de aplicación en la parte de estabilidad de voltaje con el STATCOM. Se coloca un sistema de potencia base y se presenta toda la parte de la metodología de cuántos reactivos deben de instalarse en el sistema, cuántos dispositivos FAS deben de disponerse y luego se hace el análisis del sistema sin dispositivos FAS y con dispositivos FAS y se miran los márgenes de estabilidad y se hace la comparación y se nota pues que con los STATCOM se mejoran los márgenes de estabilidad y por lo tanto la seguridad del sistema. Fundamentos de Fisiología Humana y del Deporte. Autor, Jaime Cruz Cerón. Este libro se distingue por ser un trabajo científico profundo, multifacético y bien argumentado, que trata sobre los problemas generales y específicos relacionados con la fisiología humana y su aplicación en la actividad deportiva. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El compromiso social de la investigación en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Autores: Marta Lucía Vázquez Truisi, Adolfo Contreras Rengifo. Desde 1999, la Facultad de Salud de la Universidad del Valle realiza anualmente un simposio en el que docentes y estudiantes presentan resultados de sus investigaciones como estrategia para rendir cuentas a la sociedad sobre la pertinencia y calidad de las mismas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Gladys, cuéntame, ¿desde cuándo te interesa el tema de la electricidad? Ese interés nace desde la época del colegio, ¿cierto? Habían unos estudiantes, eran muy buenos estudiantes en mi colegio y ellos entraron a ingeniería eléctrica un año antes que yo. Entonces yo conversaba mucho con ellos y ellos me decían de qué se trataba la ingeniería eléctrica. Decían que tenía un buen dominio de la parte matemática, que había que tener mucha capacidad de análisis, que en ingeniería eléctrica uno tenía que ser muy disciplinado para poder, pues, con todo el rigor con que se dictan las materias. Y entonces me presenté en aquella época, en el año 80, en ingeniería eléctrica aquí en la Universidad del Valle, porque yo tengo mi pregrado, mi maestría y mi doctorado son de aquí de la Universidad del Valle. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar en un campo donde, digamos, la mayoría son hombres? Muy difícil porque uno de mujer, el hecho de que trabaje en temas tan áridos como estos, porque son temas muy áridos, muy matemáticos, uno no deja de ser mujer. Entonces, el comportamiento de tus compañeros a veces es tosco, ¿no? Los hombres son muy distintos a las mujeres y en la parte del comportamiento, ¿cierto? Siempre están hablando todo el tiempo de trabajo. Pero bueno, yo he trabajado casi todo el tiempo sola, haciendo la parte de investigación. Como profesor uno tiene facilidad de trabajar muy independiente y más cuando tiene su doctorado, que ya uno tiene un derrotero por donde seguir.
Bueno, ¿y tu trabajo es más de laboratorios y teórico o más de campo? ¿Cómo se desarrolla esto? Un poquito de todo, ¿cierto? Porque pues a mí me gusta trabajar mis temas y me ha gustado siempre trabajar temas muy complejos que representen retos como intelectual. Entonces, en toda la parte conceptual uno tiene que estudiar mucho, entonces es muy teórico. Luego entonces trabajo un poco con simulación y es con software. Entonces simulo el comportamiento de los dispositivos que trabajo en estos software y entonces puedo predecir cómo va a funcionar el sistema. Pero también hago trabajos de campo, pero muy pocos, y yo diría que a pesar de que son desde el punto de vista de ingeniería muy interesantes, son más trabajos de desarrollo que de investigación. ¿Qué representa para ti la Universidad del Valle y estar en la Universidad del Valle? Yo he hecho todo mi pregrado aquí, hice todo mi pregrado, tuve la oportunidad de que me dieran una beca para hacer la maestría y luego pues terminar mis estudios haciendo el doctorado. Desde el punto de vista como investigadora creo que aquí es donde me he desarrollado. He tenido la oportunidad de ir a evaluar tesis de doctorado de otras universidades en el mundo, de presentar mis artículos y ver que el nivel que tenemos aquí es muy bueno, muy bueno. Nosotros hemos traído a ser evaluadores de tesis de doctorado personas que trabajan en la misma área a nivel mundial y los conceptos que han dado han sido muy buenos. Desde el punto de vista profesional yo me siento pues realizada porque sé que tenemos un buen nivel y este nivel en la parte de sistemas de potencia lo hemos ido mejorando y lo hemos ido reformando, hemos ido escribiendo libros, hemos mejorado los cursos, hemos mejorado la parte de software que se requiere, entonces se ha trabajado fuertemente en esta área.